a atacar a la persona y esta persona empieza a poner la vista en estas cosas y cuando viene a ver termina metido o metida en una atadura. Mateo capítulo 5 versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que siempre están en sintonía de este su programa Énfasis Bíblico. Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Este fin de semana pasado fue de mucha bendición en el área de Norte Carolina, ya con el pastor Netalit. Pasamos un tiempo muy precioso graduando un grupo de personas que se están preparando en el Instituto Bíblico Mislan para servirle al Señor y para llevar el mensaje del reino a todas las naciones. Mis amados, continuamos con la serie Claves Bíblicas para vencer al mal. Claves bíblicas para vencer al mal. El tema que nos ocupa hoy es pornografía y demonios, una trampa espiritual que destruye el alma. Repito el título de hoy: pornografía y demonios, una trampa espiritual que destruye el alma. Eso está dando muy fuerte hoy en día contra la iglesia. Hay algunos espíritus que están golpeando fuertemente a la iglesia de Jesucristo. Cuando hablo de la iglesia, me refiero a esa parte de personas que abren puertas a Satanás, que no tienen buena relación con Jesús, porque siempre hay un remanente fiel, santo. Pero hay una parte de la iglesia que lastimosamente entran en el descuido. Y muchas veces estas personas están en el ministerio y muestran señales claras de que las cosas no andan bien. Y una de las armas o estrategias que está usando el enemigo en la actualidad para debilitar la vida de los cristianos se le conoce en el área de la demonología bíblica como 5 espíritus que están golpeando fuerte. Y entre ellos está el espíritu de Grecia, que es el espíritu de intelectualismo, donde un grupo de hombres, mujeres llamados al ministerio entienden que desde lo intelectual pueden traer solución a problemas espirituales, o intentan confrontar las fuerzas del mal a partir de ideas y de conceptos teológicos. Y eso tiene su lugar, pero eso no resuelve la problemática espiritual que tenemos. Nosotros, para poder contrarrestar los ataques del enemigo y triunfar sobre ellos, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena relación con Jesús, conocer su palabra y saber cómo aplicarla, porque cuando yo estaba en el seminario, yo veía mucha gente con un alto nivel, con una alta capacidad intelectual, que eran brillantes hablando y explicando conceptos teológicos, pero no eran capaces de aplicar estas cosas a la vida diaria. Entonces, lastimosamente, los demonios se aprovechan de esta parte de un grupo de cristianos que piensan que con la mucha palabrería o citando lo que dijo fulano, lo que dijo aquel, se traen soluciones a las situaciones espirituales que están golpeando hoy en día a la iglesia. Nosotros, si somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. Y Jesús andaba aplicando a su estilo de vida la palabra de Dios, o sea, vivía lo que predicaba. Antes de ir a los textos bíblicos que nos enseñan cómo esta mentira de la pornografía, que esto es algo antiguo, creo que años atrás hablé acerca de esto, cómo los demonios utilizan esta herramienta para destruir, que este es uno de los espíritus que está golpeando fuertemente la iglesia en la actualidad, el espíritu de pornografía, de inmoralidad sexual. Eso está causando mucho daño sobre la vida de personas que aún están en el ministerio. Muchos son ministros, muchos están en altas casas de estudio y están atados por este tipo de conducta que es promovida por los demonios y que llevan a la persona a una destrucción muy fuerte. Por eso es importante que este tema se enseñe en la actualidad. Pero antes de pasar a hablar acerca de la pornografía y demonios,
una trampa espiritual que destruye el alma. Voy a citar datos estadísticos porque tenemos personas que no les es suficiente lo que dice la palabra, y a esta gente pues yo le hablo en su lenguaje con datos estadísticos, ya que ellos consideran que estas cosas tienen más fuerza que lo que uno le pueda decir partiendo desde la Biblia. Que Dios tenga misericordia de ese grupo de cristianos que están muertos espiritualmente y que todo tratan de comprenderlo desde la lógica. Vamos a ver lo que nos enseña Barna, un documento que está publicado, o lo que nos comparte Barna, mejor dicho, después de un trabajo de investigación, y otras instituciones más que utilizamos para componer este texto. Esto lo voy a publicar en el área gratuita de davidreynoso.net. Allá pueden ir a buscar esta información y el bosquejo de lo que voy a compartir el día de hoy, si el tiempo me lo permite. Vamos a ver, según las estadísticas, el impacto actual de la pornografía en hombres y mujeres cristianos. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Barna en relación a este tema, en las encuestas que se han hecho. Impacto actual de la pornografía en hombres y mujeres cristianos. Vamos a ver lo que dice Barna. Según Barna, dice que más de la mitad de los cristianos practicantes consumen pornografía. O sea, más de la mitad de los cristianos que se congregan en una iglesia, que hablan de Jesucristo, que tienen una Biblia debajo del brazo, que hasta sirven en una congregación, según esta estadística dice que más de la mitad están consumiendo pornografía. Esto es algo escandaloso, mis amados. Esto es algo muy escandaloso. El 54%, según Barna, de cristianos activos admiten ver pornografía. El 54%, más de la mitad. El 15% dice que ven pornografía semanalmente. De este 54% que hemos mencionado, el 15% dice que semanalmente ve pornografía, y el otro 7% dice que diariamente ve pornografía. Esto es un mal que está golpeando fuerte a la iglesia y que está haciendo mucho daño. El 75% de hombres cristianos consumen pornografía en algún nivel, de acuerdo a Barna. Repito, el 75% de hombres cristianos consumen pornografía en algún nivel, y el 40% de las mujeres cristianas también lo hacen. Anteriormente, cuando compartí esto con ustedes por allá por el 2018, era un 35% en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres no ha sufrido muchos cambios, pero ha subido en el caso de las mujeres un 5% en aproximadamente 7 años. Esto es grave. Esto nos muestra cómo los espíritus inmundos están golpeando con fuerza a lo que se le llama la iglesia de Jesucristo, y cómo cristianos, por falta de estar quizás bajo una buena mentoría o aplicando lo que estos aprenden en las congregaciones, por esta razón de no aplicar las cosas que se le comparten, que se le enseñan desde el altar de una iglesia, muchos se están viendo en esta conducta. Pero no solamente hermanos de la iglesia. Dentro de esto hay pastores, pastoras, ministros. Mis amados, esto es una situación que está muy fuera de control y que necesitamos la ayuda del Señor. Ustedes no saben las conversaciones que yo he tenido con hombres de Dios en la que se han hablado de cosas tan serias que yo no me atrevo a mencionar por aquí, por este micrófono. Eso nos da a entender de que la guerra espiritual es fuerte, de que la parte de las ataduras sexuales hoy en día es una de las áreas a las que los demonios le están trabajando con más fuerza. Realmente son 5 áreas que más adelante quizás la mencione, pero hoy me voy a enfocar en el tema de la pornografía. Estamos estudiando o leyendo datos estadísticos que están publicados. Voy a compartir esto en davidreynoso.net en el área de recursos gratuitos. Segundo, impactos emocionales y relacionales. Toda esta información la hemos sustraído de Barna y de otras compañías que se encargan de hacer estas encuestas en
las congregaciones, y esto es reciente, esto es de este año. Impactos emocionales y relacionales. Usuarios reportan sentimientos de culpa, vergüenza, aislamiento y menor bienestar. Mire toda la consecuencia que trae a la vida de la persona ponerse a abrirle puerta a los demonios en el área de la pornografía. La pornografía causa trauma de traición en relaciones sentimentales, dice este estudio de Barna. La pornografía causa trauma de traición en relaciones sentimentales. El 44% de las mujeres temen perder atractivo ante su pareja debido a la pornografía. No solamente está dañando al individuo que la consume, sino que a la pareja de esta persona, porque él empieza a cuestionarse en relación a su belleza, empieza a atacar su seguridad como hombre o como mujer. Esto es algo muy peligroso. Y el siguiente punto en relación a los impactos emocionales y relacionales de la pornografía es que las parejas con consumo oculto presentan menor intimidad y satisfacción. Todos sabemos bíblicamente que Dios dejó el sexo para que se practique dentro del matrimonio. Entonces la industria para adultos han sacado todo esto fuera de contexto, y esto pues ha llevado a las personas a buscar placer a través de una pantalla, llevándole en su situación íntima con la pareja que tienen pues a que pierdan todo el interés para con su pareja, porque están bombardeados por actores que venden el placer sexual con una mentira disfrazada de mucho gozo y mucho bienestar, cuando realmente aún personas de esa misma industria que son entrevistados dicen que eso es vivir literalmente un infierno. Incluso hemos visto a lo largo de la historia de esa industria para adultos cómo hombres y mujeres se han suicidado, que en un momento fueron estrellas, supuestamente, según Satanás, estrellas en ese mundo. Porque ese mundo tiene su área donde dan reconocimiento, donde dan, así como los premios que se dan en el cine, ¿no? Ellos tienen esa área también donde dan reconocimiento. Y mucha de esa gente que en un momento fue famosa, mucha de esa gente terminó suicidándose o atados a los vicios. ¿Por qué? Porque realmente el sexo no fue dado para practicarlo de ese modo. Primero fue dado para practicarlo dentro del matrimonio. Primero para la reproducción y segundo para el placer. Y cuando se hace en el orden de Dios, eso es una bendición, mi amado. Eso es lo más hermoso que puede experimentar el ser humano. Pero cuando se hace como lo ha presentado Satanás desde la pornografía, eso lo único que trae es daño a la persona y deseo de suicidio. Esto lo vamos a ver más adelante. Perspectiva del liderazgo cristiano. Agárrese, siéntese bien que estoy leyendo estadísticas. Aquí nadie está inventando nada. Esto está publicado. Oiga lo que dicen las estadísticas. Perspectiva desde el liderazgo cristiano. El 81% de los pastores dicen que sus iglesias no enseñan sobre conducta sexual compulsiva. O sea que de todas las congregaciones que fueron entrevistadas en esta encuesta, el 81% de los pastores entrevistados dijo que en la iglesia que yo pastorea no se enseña este tema. Hoy lo que se enseña es cómo hacerte rico con 7 pasos. Lo que se enseña es todo lo hermoso y lo bonito que le gusta a la persona. No se le está enseñando la verdad bíblica. Eso no lo digo yo. Eso me lo está mostrando esta estadística que estoy compartiendo con ustedes. El 67% de los pastores han visto pornografía, reveló este estudio. Repito, el 67% de los pastores han visto pornografía. Solo un 18% lo considera un problema actualmente. O sea, Señor, ayúdenos. El 67% de los hombres y mujeres que están en el altar enseñando la Biblia han tenido contacto con la pornografía y solo un 18% lo considera un problema actual personal. Mis amados, Satanás cambió la metodología. Ya no está usando a los escribas y los fariseos, aunque esos siempre están ahí. Satanás está usando los deseos de la carne. Y como hoy en día el cristianismo de hoy es un cristianismo filosófico,
No estamos predicando el evangelio clásico de Cristo, sino pregúnteselo a los reformados. Un evangelio filosófico, donde todo es filosofía, donde todo es partiendo de lo que dice fulano o fulana de tal, en el siglo tal, en el concilio tal, y no aplicando la Biblia a un estilo de vida práctico. Todo esto nos está llevando a esta situación. Por eso es importante entender que hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Y Dios, preste atención a esto que voy a decir, y Dios mismo, si ve que los cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios mismo va a hacer lo mismo que hizo en la iglesia primitiva, para que estos se pusieran en función de sus deberes. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, trajo persecución para que estos llevaran el evangelio a otros lugares. Trajo persecución porque se sentaron a chismear. Trajo persecución porque se pusieron a perder el tiempo. Y lo único que hace que los cristianos se pongan en línea es cuando viene el día malo, cuando viene la persecución. Eso hace que a los cristianos no les quede otra que estar buscando a Dios. Vamos a ver lo que nos dice este trabajo de investigación de Barna. Dice que en relación a la generación Z, recuerde que la generación Z empezó desde el año 1997 y concluyó entre el año 2012 o 2013. La generación Z fueron aquellos que nacieron cuando se estaba ya digitalizando la pornografía, estaba ya digitalizándose la computadora. Bueno, los teléfonos inteligentes empezaron en el 2007, pero ya empezó la cosa a cambiar un poco, no como lo de la generación X, que de ahí vengo yo, lo que nacimos entre el 1965 hasta el 1980, yo soy a finales de los 70, lo que nacimos dentro de esa generación X, pues los ataques a nosotros eran con revistas, todavía la cosa no era tan fuerte, pero la generación Z fueron los que entraron en esos cambios donde Satanás empezó a apretar más el asunto, llevando ya la pornografía a otro nivel. Así que la generación X cristiana, de acuerdo a este estudio, dice que una proporción significativa consume pornografía semanal o diariamente. Estamos hablando de cristianos que nacieron desde el 1997 hasta el 2000, dije 2900, Señor, ayúdeme. Cristianos que nacieron desde el 1997 hasta el 2012 o 2013. Esa es la generación Z. Y este estudio dice que una proporción significativa consume pornografía semanal o diariamente. Y estamos hablando de cristianos. Mire las ataduras que tenemos dentro de la iglesia con este tema que se predica muy poco en la actualidad. Son más vulnerables por el acceso temprano a dispositivos digitales. O sea, la generación Z le tocó nacer en el tiempo donde se estaba haciendo el cambio de lo análogo a lo digital, donde el internet sufrió un gran cambio a partir del año 2000. Ya la generación Z venía naciendo desde el 97. Así que tenemos una situación actualmente con este espíritu de pornografía que está golpeando fuertemente a las iglesias, a los cristianos, y de acuerdo a lo que Barna publica en este trabajo de investigación, repito, el 81% de los pastores dice que en sus iglesias no se enseña sobre conductas sexuales compulsivas. Es un tema pasado de moda en algunas congregaciones. Vamos a ver las principales consecuencias del uso de pornografía. Lo primero que sucede, según un grupo de especialistas de la salud mental, es que cuando la persona tiene constante contacto con pornografía, es que su salud emocional se deteriora. Empieza a tener problemas de culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad y depresión. Repito, las consecuencias del uso de la pornografía es que genera culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad y depresión. Vamos a ver otra cosa que dicen los expertos de la salud mental. Dice que también se afectan las relaciones. Hay pérdida de confianza, dolor emocional y daño en la intimidad, porque ya el individuo se acostumbró tanto, la persona se acostumbró tanto a ver o a tener intimidad con la pantalla de un teléfono, de una computadora, con un televisor, que pierde el deseo por la persona que tiene a su lado.
Y en el sentido espiritual, en la espiritualidad, tienen sensación de doble vida, alejamiento de Dios y estancamiento espiritual. Mire, yo voy a hablar de algo que, ay Dios mío, ¿cómo lo digo? Déjeme, Espíritu Santo, deme sabiduría para hablar de esto. Bueno, por cuestiones de ética, no sé cómo entrarle a este asunto, pero déjenme ver cómo lo digo. Bueno, mejor no lo voy a decir, pero hermanos, voy a decir, déjenme ver que estoy tratando de cuidar este asunto porque es muy delicado. Pero mire, yo conocí un caso, Santo Padre, ¿cómo lo digo, Señor? Yo conocí un caso de un ministro que cayó en esta desgracia y llevó a parte de su congregación a practicar orgías entre el pastor, la pastora y gente de esa congregación. Eso es para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos luchando contra espíritus malos y que la fuerza de los demonios son más que las fuerzas del ser humano, y que si uno se descuida en su relación con Cristo y se aleja de Cristo y le abre puerta a los demonios, esto nos pueden llevar a ataduras impresionantes, nos pueden llevar a terrenos peligrosos. No voy a seguir hablando de este tema porque es un tema muy delicado y yo conocí a ese pastor y bueno, es un tema muy delicado. Pero hermanos, Satanás conoce al hombre y sus debilidades desde el primer hombre, desde Adán y Eva. Y el enemigo sabe qué cosas quitan la fuerza espiritual en la vida del creyente, qué cosas les roban a los creyentes la autoridad que se supone que debemos tener en Cristo. ¿Cómo afecta la pornografía? La pornografía afecta también en la comunidad de fe, o sea, en las congregaciones. Por falta de apoyo, pocos programas de restauración, o sea, se habla poco. Primero, se habla poco dentro de la iglesia de este tema. Segundo, no existen programas para restaurar a estas personas. Incluso estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias han echado a un lado el ministerio de la liberación. Hay pastores que no creen ni en posesión demoníaca. Hay pastores que no creen ni en guerra espiritual. Entonces se ha echado a un lado el ministerio de liberación. Y estas cosas, obviamente, para poder trabajar con ellas, se requiere tener el ministerio de la liberación dentro de la iglesia. Y estas cosas han afectado a las congregaciones porque hay falta de apoyo, pocos programas para tratar el tema de la restauración. Vamos a ver la conclusión a la que llega Barna en este estudio, en este trabajo de investigación. La pornografía afecta hoy a más del 50% de los creyentes. Genera impactos serios a nivel emocional, espiritual y relacional. La iglesia necesita una respuesta bíblica, comprensiva y formativa. Es crucial capacitar líderes y crear espacios seguros de restauración. Debemos trabajar en esa área porque hay una situación muy fuerte golpeando a la iglesia. Una situación muy fuerte. Mire, hay una modalidad hoy en día, una modalidad de cristianos emborrachándose y de pastores enseñando que tomar vino no es malo porque la Biblia dice que tomar vino, que esto y que lo otro. Ese es un tema que debemos tratarlo aparte. Pero todo este libertinaje por causa de hombres y mujeres que han perdido el rumbo en el ministerio, que muchos ni son llamados por Dios, todo este libertinaje nos ha llevado a esta situación que hoy publica Barna como un problema que está golpeando a la comunidad cristiana. No hablamos de la gente no cristiana, esa gente necesita más que nosotros. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado porque recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Dios hace misericordia de los que están luchando con estas cosas y envía a hombres y mujeres para que ayuden en esa área. Pero hoy tenemos una situación muy fuerte de la cual los demonios se están aprovechando con mucha sutileza. Porque los demonios no son tontos. Tontos son los pastores que creen que no hay opresión demoníaca obrando en los aires. Tontos son los pastores que no creen en el ministerio de la liberación. Tontos son los pastores que no creen en el ayuno y la oración. Tontos son los pastores que están buscando respuesta a asuntos espirituales a través de terapistas, a través de consejería familiar. Esos son los tontos.
porque las fuerzas del mal no se vencen con consejos, se vencen bajo la unción del Espíritu Santo. Y como siempre le he dicho y digo una vez más, los consejeros tienen su lugar dentro de la iglesia. Pero cuando se habla de liberación, se necesita la unción de Cristo obrando a través de hombres y mujeres piadosos que se dejan usar por el Señor para traer solución a la gente que están atados en esta área. Pornografía y demonios, una trampa espiritual que destruye el alma. La pornografía como puerta espiritual. Ya entro en el estudio que he desarrollado para ustedes luego de haber compartido lo que dice Barna en ese trabajo de investigación. La pornografía como puerta espiritual. De acuerdo a Proverbios 20:27, el texto dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Este texto nos muestra claramente lo peligroso que es poner la mirada en cosas que nos perjudican espiritualmente. El deseo carnal se sacia. El deseo carnal nunca se sacia. Abrir los ojos a la pornografía alimenta la insatisfacción continua. Poner nuestros ojos, escuche, amada iglesia, poner nuestros ojos para ver cosas que al Señor no le agradan, como la pornografía, nos llevan a un terreno peligroso. Y estos ataques demoníacos no empiezan así de lleno, de que ya de repente fuimos de lleno a ver la pornografía. No, esto empieza a través de las redes sociales, donde hay gente que no sé qué es lo que tiene en la cabeza, y donde hay gente que se llaman cristianos, que están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Gente que se llama cristiana que no sé dónde tiene la cabeza. Publicando fotos, mujeres principalmente, publicando fotos con ropa que usted se pregunta, ¿pero qué le pasa a esta señora que dice ser cristiana? Pastores publicando fotos con la camisa, con los botones abiertos hasta cierto punto para enseñar el pecho. Gente que se llaman líderes. Yo creo que una persona que realmente es serio y tiene un llamado de Dios no entra en ese relajo. Y estas cosas van alimentando la vista. Y van alimentando la vista con los deseos carnales. Y esto le va abriendo puerta a los demonios. Entonces esto va escalando, porque la pornografía, de acuerdo a los expertos, la pornografía produce en el cerebro la misma sensación que la cocaína. Da cierto nivel de placer. Entonces empieza por ahí el espíritu malo a atacar a la persona, y esta persona empieza a poner la vista en estas cosas, y cuando viene a ver termina metido o metida en una atadura. Mateo capítulo 5 versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Este texto es claro. Jesús eleva la ley mostrando que el deseo en el corazón ya es adulterio. Aquí el Señor en la gracia dice que el que ve a una mujer y la codicia, la desea, el Señor Jesús dice que ya ha cometido pecado de adulterio. Y obviamente vienen los demonios a ganar terreno sobre este creyente. Hermanos, ustedes saben las veces que yo voy por muchas partes que Dios me permite visitar a predicar el evangelio. Hermanos, lo que yo veo, hay diáconos que yo con respeto tengo que decir: sáqueme ese hombre de aquí, pastor, quíteme ese líder, llévelo para allá. Porque se ponen detrás de las mujeres y no disimulan. Hermano, esto es un mal diabólico que está golpeando, que está atacando. Y mujeres que no sé dónde tienen la cabeza, que no usan el sentido común, que se ponen ropas provocativas para visitar las congregaciones, mujeres supuestamente cristianas. La ropa provocativa, déjesela a su marido para enseñársela en la casa. Usted tiene que vestir, como dice el apóstol Pedro, correctamente para no levantar deseos lascívicos en otros. Y hay hombres que, aunque la mujer esté vestida correctamente, está lleno de ese espíritu de lascivia, porque le ha abierto puerta a los demonios. Por eso es importante nosotros cuidar lo que vemos, lo que oímos, de lo que participamos. Mire, yo tuve que empezar a hacer unos ejercicios porque yo soy hombre. Yo no sé si usted sabe que yo soy hombre. Y como hombre yo también tengo mis debilidades como todo hombre. Y yo tuve que empezar a hacer ejercicios principalmente con las plataformas donde uno ve películas. Yo tuve que romper con eso. Porque me gusta ver series de vez en cuando, pero a veces veo series que digo, pero acá también que iba el tema y meten esta persona de un mismo sexo aquí besándose, o esta mujer semidesnuda.
porque la intención es esa. Tuve que empezar a gente que tengo en las redes sociales, dejar de seguir a esas personas, porque yo soy humano, yo no soy un ángel que cayó del cielo, un serafín. Yo soy un hombre común y corriente con un llamado especial de parte de Dios al ministerio, y por eso es que más debo cuidarme. Pero hay gente que no tiene cuidado de sus redes sociales, no tiene cuidado de lo que habla, ni con quién habla, no tiene cuidado de lo que mira, y por eso es que tenemos la situación que se ha mencionado anteriormente, que está golpeando a la iglesia, cómo los espíritus de pornografía están atacando a la iglesia y están llevando a los cristianos a una trampa espiritual que destruye sus almas. Debemos orarle a Dios para que el Señor active el ministerio de liberación, que es muy necesario, porque incluso tenemos en la actualidad pastores atados, pastoras atadas por este espíritu de demonio. Yo me acuerdo que en el 2017, en un evento con TV Joshua, en República Dominicana, que Dios me permitió estar ahí, un evento para pastores donde habían más de 5,000 pastores. El hombre de Dios dijo: aquí hay pastores y pastoras atados por espíritus de pornografía y hoy van a ser libres. Imagínense los reformados metidos ahí. Imagínense. No, de acuerdo a la gracia de Calvino y los 5 puntos de la gracia irresistible, todos esos disparates. Necesitamos poder de Dios. Cuando ese hombre hizo la oración de rompimiento, yo no había visto pastores caer endemoniados. Estaban los pastores y las pastoras cayendo endemoniadas. Un pastor que estaba al lado mío se fue y dije: ¿qué le pasó al varón? Que salió corriendo. Y le dije al pastor que estaba al lado mío, el que andaba conmigo, le dije: varón, vamos para el frente, y si vamos a pasar una vergüenza la pasamos, pero que no echen fuera el chamuco si tenemos algún chamuco dentro. Y el pastor como que tenía miedo y le dije: vamos, varón, porque si andamos bien delante de Dios no tenemos por qué andar con miedo delante de los hombres. Vamos para el frente, venga, y si caemos endemoniados, el Señor nos ayuda y nos hace libre. Pastor, ahí cayó una pastora endemoniada diciendo el demonio a través de ella: la tengo atada con un servidor de la iglesia, con un diácono, teniendo relaciones íntimas, inapropiadas, en pecado. Así está la situación hoy en día, y esto no se predica. Estos no son mensajes que venden, no son mensajes que traen aplauso, porque hoy en día se le sirve a la gente lo que a la gente le gusta, no se le dice las verdades bíblicas. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice que no debemos dar lugar al diablo. La pornografía da un lugar legal al diablo. La palabra que se usa para lugar en griego es la palabra topos. Esta palabra significa darle un derecho legal al enemigo para que opere en la vida del creyente. O sea, es como que el creyente literalmente, cuando participa de la pornografía, agarra la puerta del alma y la abre y le dice a Satanás: ven, entra, vengan a molestar los demonios. Y por ahí va a aparecer, porque siempre en la fe aparecen cristianos filosóficos, Señor, ayúdeme, filósofos, siempre tienen su teoría y filosofía. Déjenme explicar algo. El ser humano, de acuerdo a la Biblia, se compone de cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo conecta con el espíritu del individuo, y los demonios van al alma del individuo. Así que una persona puede ser cristiana, haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y si descuidó su relación con Cristo, se apaga la vida espiritual porque su espíritu se duerme y desconecta la influencia que tenía el Espíritu Santo sobre el espíritu de esa persona, y automáticamente el alma y sus deseos entran en acción, y los demonios vienen al alma de ese cristiano a provocar esas cosas. Así que deje de estar diciendo: no puede Dios habitar en el corazón de una persona y el diablo al mismo tiempo. Mis amados, el Espíritu Santo tiene contacto con el espíritu de la persona, y los demonios van al alma de la persona, que son dos áreas muy diferentes. Y cuando el cristiano abre puertas voluntariamente en el alma, empieza a matar, a apagar la vida del espíritu. Y por eso los demonios ganan ventaja sobre esta persona. Y aunque diga yo soy de Cristo, esa persona anda siendo influenciada por demonios y en actitudes y en conductas demoníacas. Santiago capítulo 14, versículo 15 dice, Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando aquí habla de concupiscencia, está hablando del deseo pecaminoso, que obviamente eso viene del alma cuando está desconectada de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, de su propia concupiscencia, de su propia voluntad,
Eso de que Satanás me tentó y caí, eso es mentira. Uno cae voluntariamente, uno cae porque uno se debilita, uno cae porque uno considera y lleva días pensando en eso hasta que decide abrir puertas. Y uno cae y con el tiempo es que eso sale a la luz. Así que es importante que usted entienda que Satanás no va a ganar terreno sobre un creyente si éste voluntariamente no abre las puertas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos. El texto continúa diciendo de Santiago capítulo 1, versículo 14 hasta el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este texto nos habla claramente que el deseo desordenado, no tratado, lleva al pecado y a la muerte espiritual. Nosotros tenemos que aprender a luchar contra nuestros deseos carnales, y eso no se hace desde la fuerza del ser humano. Porque si fuera así, entonces ¿para qué apareció Jesús? Eso se hace teniendo una buena relación con el que nos salvó, participando de las disciplinas espirituales. Aprendemos a tener dominio propio, porque es uno de los beneficios que nos da la persona del Espíritu Santo. Nos da poder, amor y dominio propio. Nadie tendrá excusa, porque todo lo que abrimos puerta en el área de la pornografía es porque decidimos empezar a darle terreno a esas cosas a través de pensamientos y de imágenes que veíamos en las redes sociales. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude para romper con estas ataduras demoníacas que hoy más que nunca los demonios están utilizando para impedir el crecimiento de muchos cristianos y para destruir a muchos ministros. Segundo punto, pecado sexual y actividad demoníaca. ¿Cómo los cristianos son influenciados por los demonios para caer en pecados sexuales, para luego venir a molestar la vida de ese cristiano y llevarlo hasta un punto que éste piense que no es merecedor del favor de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, el texto dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Repito, aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pablo aquí está hablando de la unión sexual ilícita. Compromete espiritualmente lo que pertenece a Cristo en nuestras vidas. Por eso cuando un cristiano peca en el área sexual, y todo el que ha participado de eso sabe que lo que estoy diciendo es cierto, a ese se le hace difícil levantarse nuevamente. Y no es hasta que Dios utiliza a un ministro o a una ministra en el área de liberación. Por eso el ministerio de liberación es muy importante dentro de la iglesia. Pero ¿qué hemos hecho los pastores? Que hemos removido el ministerio de la liberación y estamos jugando al ministerio del intelectualismo dentro de la iglesia. Pastor, mire que me alan los pies de noche y que no puedo dormir, y que el médico me da pastilla y aún me tomo la pastilla y no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. Pastor, que tengo pensamiento de esto. Mire, mi amado, yo le voy a recomendar que vea a fulano de tal, que es un especialista en problemas de la conducta humana. Esos son problemas mentales, mi hermano. Mire, mi hermano, yo le recomiendo a usted que haga ejercicio, que disfrute más de los beneficios de la vitamina D que logramos a través del sol. Pastor, ¿y usted no cree que pueda ser demonio? Hermano, por favor, estamos en un tiempo donde hemos evolucionado y hemos crecido en el conocimiento de la palabra, y se han descubierto más de 5.500 manuscritos bíblicos de la familia de Corintio que nos enseñan con mucha claridad de que las cosas han crecido, han evolucionado. Por ejemplo, como dijo fulano tal en el siglo tal, como se dijo en el consenso de tal, y el diablo los ve y dice: wow, pero qué fácil me ha hecho esta gente el trabajo. Yo nunca pensé que llegaría un tiempo donde me harían tan fácil el trabajo. Después del tercer siglo, que traje esa oscuridad a la iglesia, cuando se pusieron a mezclar la filosofía griega con la Biblia para hacer más suave el mensaje. Después de eso que pasó en el tercer siglo, yo no pensé que volviera a pasar algo así, porque yo pensé que la iglesia había aprendido de que al mundo de las tinieblas se le hace frente
con ayuno, oración, consagrándose, buscando la presencia de Dios. Y han caído en lo mismo que cayeron los del tercer siglo. Pobres seres humanos, son tan fáciles de confundir. Que Dios tenga misericordia, mis amados. Y se lo digo con propiedad. Si usted se congrega en una iglesia donde su pastor no cree en la guerra espiritual y no cree en la influencia demoníaca, salga corriendo por su vida. Váyase de esa congregación. Eso no es un pastor. Ese puede ser cualquier cosa menos pastor. Negar lo que dice la Biblia. Salga corriendo de ese lugar. Se lo digo yo en el nombre de Jesús. Salga corriendo y dígale: David Reynoso me dijo que me vaya de esta iglesia, que usted es un falso. Eso es si usted quiere correr por su vida, porque los demonios están muy activos y están usando a esos individuos que están llenos de letra y vacíos de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El pecado sexual puede convertirse en un sacrificio espiritual a los demonios. En otras palabras, en un culto a los demonios. Por eso es que todo el que participa de la pornografía termina destruyendo primero sus emociones. Vuelvo a lo que dijo Barna, según los expertos. El participar de la pornografía genera impactos serios a nivel emocional, espiritual y relacional. Esto dicen los expertos de la conducta humana. Y la Biblia, el experto de expertos, nuestro Padre Celestial, nos dice que cuando nosotros participamos de la inmoralidad sexual, del pecado sexual, estamos haciendo un sacrificio a los demonios. O sea, le estamos dando culto a los demonios, le estamos dando gloria a los demonios. Por eso es que el pecado sexual, lo único que trae cuando no hay arrepentimiento es juicio, porque Dios aborrece la conducta de la inmoralidad sexual. Por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Levítico capítulo 18, versículo 24 hasta el 25 dice: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En estos textos Dios ve el pecado sexual como contaminación espiritual que afecta hasta la tierra. Por eso es que los demonios atacan tanto con la pornografía, porque ellos saben que es un pecado que produce ira. Si hay un pecado que produce ira, es el pecado de la pornografía, de la inmoralidad sexual. Eso trae juicios sobre las naciones. Por eso Satanás ataca tanto a los cristianos, para que caigamos en esa conducta. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El texto de Efesios capítulo 5 11 nos enseña que no basta evitar el mal, hay que confrontarlo con la verdad de Dios. Usted, amado creyente, amado hermano, cuando usted vea cosas que no debe ver, usted debe reprender en voz alta, porque le están preparando el terreno para llevarle a un área peligrosa. Mire, a veces yo entro a las redes sociales y veo supuestas hermanas que aparecen ahí, que de una vez dejo de seguir esas personas, porque si me pongo a ver eso me va a debilitar espiritualmente, porque yo soy un terrenal, yo soy un hombre. Entonces, ¿qué yo hago? Que me cuido de esas cosas. Porque si no me cuido de esas cosas me van a hundir y me van a robar la comunión con Dios. Y vivimos en un tiempo donde estamos siendo bombardeados por toda parte. La tecnología es una bendición, pero también es una arma usada por el enemigo para atrasarnos espiritualmente. Y mucha gente no entiende este asunto. Cristianos que duran horas en un celular. Horas en un celular. Horas en un celular. Viendo disparates. Y no pueden durar 5 minutos orando. Continúo el día de mañana con este estudio porque hay mucho que decir. Y quiero aprovechar bien todos los textos bíblicos y decir todo lo que el Señor ponga en mi espíritu. Así que, mis amados, yo le oro al Señor. Bueno, vamos a hacer esa oración. Todavía tenemos tiempo, tenemos 1 minuto. Señor, oro por cada una de las personas que están ahí, hombres y mujeres que luchan con pornografía. Oro pidiéndole, Padre, que usted rompa todas esas cadenas,
La pornografía arruina espiritualmente, emocionalmente. La pornografía mete en una cárcel a sus víctimas. Oro, Padre amado, para que usted rompa con todo vínculo del mundo de las tinieblas, para que usted rompa con toda influencia en la vida de ese creyente que lo lleva a caer en esa conducta, Padre amado, que usted aborrece. En el nombre de Jesús y por el poder de su palabra declaro libertad sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos rápidamente a leer algunos textos. Yanina dice: bendiciones, siervo David, amén, bendiciones. Mi hermana Tania dice: bendiciones, amén, bendiciones. Mi hermana Tania. Rosa dice: bendiciones, siervo del Altísimo, y a todos los conectados, amén, bendiciones. Mi hermana Cruz dice: Dios le bendiga, pastor, y conectados, amén. Vamos a ver. Mi hermana Tania dice: hoy hay cristianismo light. Sí, lamentablemente Satanás tiene dormido a mucha gente que se llaman ministros del evangelio. Mi hermano Robert dice: Dios bendiga, pastor, bendiciones para todos, amén, bendiciones, mi hermano. Nancy Morera dice: buenos días, pastor, bendiciones, qué bueno, qué buen tema, gracias para servirle, mi hermana. Mi hermana Arcania Castillo dice: santo, gloria al Señor, mi hermana. Mi hermana Tania dice: yo pensaría que esa conducta solo participan los que están en el mundo, pero es tan común que hasta el que está dentro de la iglesia es propenso a practicarla. Sí, mi hermana, porque estamos en una guerra espiritual y en esta guerra están atacando todo lo que nos lleva a negar o a pecar contra Dios. Entonces esto es normal, esto es común. Esto lo experimentó David. A David Satanás lo atacó cuando vio lo que no tenía que ver por una ventana. Incluso algunos historiadores bíblicos datan de que desde los tiempos de Isaías se hacían pinturas o dibujos que promovían la pornografía, y esto, de acuerdo a algunos historiadores, esto se hacía en las cuevas en tiempos antiguos, y la gente iba a las cuevas a ver estas cosas y a buscar placeres sexuales. Esto es viejísimo. Satanás está usando la pornografía desde siempre. Mi hermano el pastor Pedro de la Cruz dice: Dios te bendiga, hermano pastor David, Dios te siga dando la fortaleza, amén, gracias, siempre orando los unos por los otros. Bueno, mis amados, hasta aquí su programa Énfasis Bíblico, bendiciones. Conecte con el pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones. Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.